Ok. Buenos días. Nuevamente agradecido, ¿no?, por la oportunidad de estar compartiendo la palabra de Dios para seguir con el tema que nos ocupa, ¿no?, que era el tema de el matrimonio después de la caída. Vimos el matrimonio en el diseño original y es el que tenemos que seguir apuntando, ¿no? Es un modelo que utilizó Jesús en Mateo 19 para dar una respuesta a los fariseos que le hacían la pregunta de si era válido divorciarse de su mujer por cualquier cosa. Entonces Jesús le responde con las escrituras, mostrándole que en el modelo original el plan de Dios era una mujer, un hombre, unidos en una sola carne, y lo que Dios unió, dice Jesús, no lo va a separar el hombre. Entonces ya eso lo vimos y seguimos apuntando a ese modelo, pero tuvimos que empezar a mirar el matrimonio después de la caída, y eso lo empezamos a ver la semana pasada, y hoy esperamos darle ya el cierre, por una razón, porque justamente esas son las condiciones en las que estamos. Nosotros somos familias que nos conformamos justamente después de la caída. El pecado habita en nosotros y aún cuando somos redimidos, aún luchamos con pecado en nuestras vidas, y es así que se conforman todas las familias, padre, madre, hijos, etc. Entonces, estamos viendo qué fue lo que afectó, cómo fue que sucedió, y eso lo empezamos a ver la semana pasada. Ver cómo la serpiente, Satanás, entra en escena y valiéndose de una falsa cercanía, por decirlo así, una falsa autoridad, engaña a Eva y ella pues decide comer del fruto que Dios había dicho no comerás, y le da a su esposo. Entonces cerramos viendo la semana pasada que el marido siempre estuvo ahí, su marido siempre estuvo ahí. Y esto es una muestra de lo que sucede hoy día, ¿no? Vimos varias cosas ahí, pero bueno, para eso le invito a que, si no lo ha visto o quiere repasarlo, pues pueda ver el video que mi hermana Berito lo tiene a su disposición. Ahora, el marido siempre estuvo allí. Él estaba básicamente presenciándolo todo, y cuando él debió hacer lo que fue llamado a hacer, que fue a proteger, que fue administrar, que fue amar a esa mujer, y cuando él debió haber hecho todo lo posible para expulsar al intruso, simplemente pues también entró, ¿no?, en toda esta trama de engaño, mentira y rebelión en contra de Dios. Y vimos que eso es muchas veces lo que pasa en nuestros matrimonios cuando el hombre no ejerce el rol que fue llamado a hacer. Consciente o inconscientemente empuja a la mujer a ser tentada en el área de las decisiones más importantes. La mujer se ve tentada a tomar las decisiones más importantes en la familia, cuando debería ser el hombre quien lidere en esos aspectos del matrimonio, ¿no? Porque él fue llamado justamente, él fue el mayor responsable de su familia, o él es el mayor responsable de su familia, y vemos cuál fue, vimos la pasividad de Adán. Ahora,
Ahí quedamos en el versículo 7 analizando algunas cosas y ahí quiero que volvamos. Génesis capítulo 3, versículo 7. Le doy lectura. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ahora, la pregunta es, qué tan grave fue este pecado? ¿Qué tan grave fue? Algunos se quejan diciendo, hombre, solo por comer un fruto, solo por comer un fruto, Dios se puso así. O sea, qué exagerado es tu Dios, dicen algunos, ¿no? Y esto muestra que hay mucha ignorancia de las Escrituras, porque incluso de esto se hacen sátiras, se hacen burlas por un frutito, solamente por un fruto. Fíjate bien, Dios crea a estos dos seres hermosos, los crea y los coloca como los virreyes, como los administradores de toda su creación, de toda la tierra. Y lo único que le pide es una simple restricción como prueba a su obediencia a ese Dios. Eso es lo único que le pide. Le dice, no comas del fruto prohibido, no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal. Eso es lo único que le pide. Los crea y los coloca, lo vimos la semana pasada, como los dueños sujetos a Dios, pero los dueños de toda su creación. Ellos iban a administrar toda su creación. Tenían todo. De hecho, vimos la semana pasada que ellos eran, las posibilidades de consumo eran infinitas, casi prácticamente infinitas. La restricción era un solo árbol. La gente dice, no podían comer del árbol de la ciencia del bien. He escuchado, ni el árbol de la vida. No, el árbol de la vida no, esa restricción estaba. Ellos sí podían comer del árbol de la vida. Ellos no podían comer de un solo árbol. Tenían toda la creación, tenían todo un jardín para ellos. Y la única restricción fue, no comas de este árbol. La única. La gente incluso los cristianos se preguntan, ¿por qué? ¿Por qué es que Dios puso ese árbol allí? Y escucha cuál es la lógica. ¿No era mejor no haberlo colocado y nos evitábamos todo este mal? Dicen algunos. ¿Se ha hecho usted la pregunta esa? ¿Le han hecho a usted esa pregunta? Me la han hecho muchas veces. ¿Por qué Dios tuvo que colocar ese árbol allí, hermano? ¿No era mejor simplemente no haberlo colocado y ya, y nos evitábamos todo ese mal que nos sigue hasta el día de hoy? Y la respuesta yo creo que es bastante sencilla, es bastante simple, digámoslo así. Pero sin embargo, uno podría decir, bueno, simplemente pues a Dios, así Dios lo quiso. Esa podría ser una respuesta. Así Dios lo quiso. Y punto. ¿Por qué? Porque Él es soberano. ¿Por qué? Porque Él es sabio. Y aunque quizás ahora yo no entienda a la perfección por qué, sin embargo, Él decidió ponerlo. Y como sabemos que Dios todo lo que hace es bueno, entonces podemos descansar quizás en el hecho, podría decir descansar porque algunos no descansan en eso, quizás en el hecho del carácter de Dios. Si Dios lo puso fue por algo, y aunque no lo entienda ahora, pues lo entenderás después. Pero la respuesta es mucho más simple cuando vemos el contexto y cuando miramos el contexto de este pasaje. Dios puso ese árbol allí para que ellos, de su libre voluntad, eligieran a Dios por encima de todo lo demás. Esa fue la razón principal. Dios puso ese árbol allí
para que ellos libremente, sin ser coaccionados, sin ser roboces, sin ser títeres, ellos libremente decidieran a Dios por encima de lo demás. No había pecado. Ellos podían decidir a Dios. Por eso el pecado es tan grave. Ya Adán y Eva, específicamente el primer pecado. Porque no había pecado. No había algo que te pudiera, no había un mal deseo. Ellos decidieron libremente desobedecer a Dios. Ellos quisieron desobedecer a Dios. Y desde entonces hasta la fecha, el pecado sigue siendo eso, ¿no? Elegimos lo que más amamos, elegimos lo que deseamos por encima de Dios. Esa sigue siendo la esencia misma del pecado. Siempre el pecado es decidir cualquier cosa por encima de Dios. Eso es el pecado, básicamente. Eso fue lo que hicieron ellos. Ellos amaron más la tentación, amaron más el deseo de ser igual a Dios, de conocer, de emanciparse, de liberarse, de tomar las riendas de sus propias vidas. Eso fue lo que ellos decidieron por encima de Dios. Decidieron aliarse a Satanás. Esa fue parte más grave de todo esto. Desecharon al ser que lo único que le había hecho hasta ese momento siempre fue el bien. Desecharon al ser que solo les había hecho bien para aliarse a un mentiroso, al padre de mentira. Amaron más sus deseos, amaron más sus anhelos, sus sueños de emancipación, de libertad, de tomar rienda de su propia vida. Amaron más eso que a Dios. Es como si, como padres que somos ahorita, tuviéramos hijos y les diéramos todo, le entregáramos todo. Y luego cuando estos crecieran o crezcan, deciden simplemente pues aliarse quizás con alguien para destruirnos. O sea, yo me pregunto, ¿cuán doloroso sería esto para nosotros como padres? Tú haberle dado todo a tus hijos y luego ver cuando crezcan mayoría de edad que reniegan de ti, que incluso se unen porque quieren destruirte. Tú puedes decir, ¿pero por qué? Si lo único que te he hecho es bien. Lo único que te hice fue el bien, todo el tiempo. Incluso en los momentos de disciplina. Fue para tu bien, fue para formar tu carácter. Incluso las restricciones que te puse fueron para formar tu carácter. Bueno, estos dos seres fueron creados hermosos, fueron puestos como administradores de toda la tierra. Tenían una comunión con Dios, caminaban con Dios, hablaban con Dios, disfrutaban de todo lo bueno que Dios le había dado y que Dios le había puesto a su alcance. Pero que decidieron aliarse con Satanás, sabiendo que Dios le había dicho, morirán si comen de ese fruto. Satanás dice, no morirás. Y decidieron creerle a Satanás antes que a Dios. Ahora, solo en el momento exacto, fíjate bien, en el momento exacto en que ambos comen del fruto, se abren sus ojos. Versículo 7, ¿no es cierto? Ya lo leímos. Entonces fueron abiertos los ojos. Esto fue después que comieron en el versículo 6.
toman plena conciencia de su maldad. Recordemos que Eva codició. Eva empezó a ver, una vez que ya se montó en la trama y en el plan de Satanás, ella empezó a ver el árbol que era prohibido ahora como codiciable, como deseable. Toma del fruto, come ella, le da a su esposo y se abren los ojos de ambos. Versículo 7. Toman plena conciencia de la maldad. Y es en este punto donde vamos a responder qué era en sí mismo este árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Era el fruto en sí mismo lo que provocaba la muerte o había otra cosa? Esa es la pregunta. ¿Era el fruto en sí mismo? Porque hay gente que pone el fruto como brilloso, el fruto seguro era algo tentador que provocaba a la tentación. Eso es un razonamiento que no es correcto. Porque decir, no, el fruto era un fruto codiciable en sí mismo, ya estaríamos diciendo Dios colocó algo ahí para tentar, y Dios no tienta a nadie, según lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 13. O sea, ese es un razonamiento equivocado. Y he escuchado a muchas personas que dicen eso, no, es que el fruto era tan lindo, tan brilloso, no todos los frutos eran hermosos y eran sabrosos porque no había maldad. No había ahí nada que pudriera el fruto, porque no había maldad. La creación no había sido modificada todavía porque el pecado no había entrado. Entonces, no hay que poner el fruto del conocimiento del bien y el mal como más codiciable que los demás, porque eso ya pondría un problema en sí mismo en la teología que nosotros pues tratamos de extraer de las Escrituras, porque estaríamos diciendo entonces, no, bueno, ya Dios puso un fruto ahí que en sí mismo ya era codiciable. O sea, Dios puso la tentación. No, la tentación vino de mano de Satanás, vino de boca, vino por la trama de Satanás, y lo vimos en capítulo 3, versículo 1 al 5. Es la tentación, quien pone la tentación es Satanás. ¿Me explico? Entonces, era el fruto en sí mismo lo que provocaba la muerte. Vamos a ver el versículo 17, capítulo 2, 17, para ver un poco más de qué se trata esto. Capítulo 2, versículo 17 dice, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Ahora, la palabra conocimiento ahí, síganme en esta parte, la palabra conocimiento ahí es de la raíz hebrea yada, y se puede traducir como, escuche bien, conocer por experiencia propia. Esa es la raíz de la palabra. Aparece en otros lugares. Incluso en el Nuevo Testamento hay una traducción de esta palabra. Creo que es proginosko o ginosko, algo así, en el griego. Pero en el hebreo es de la raíz yada y significa conocer por experiencia propia. Practicar. Entender, experimentar en carne propia el mal. El bien y el mal. Entonces, este es el conocimiento del que habla aquí. Hasta este momento sabemos que ellos no conocían el mal por experiencia propia, pero ya sabían que había algo malo y era comer del fruto de la ciencia del bien y el mal. ¿Tenían el conocimiento teórico? Sí, pero no tenían el conocimiento práctico. Y la palabra que dice aquí, conocerán, lo que Dios está diciendo, si comen de este fruto, sabrán que conocerán por experiencia propia el mal. La otra palabra que aparece ahí, ya la vimos en el primer mensaje, en el segundo mensaje, y es la palabra bien, todo, ¿no es cierto? Y se puede traducir como placentero, benéfico, agradable, bueno. Ahora, la palabra mal, que aparece también ahí en el versículo, es la palabra hebrea ra, R-A-H.
Y es todo lo opuesto, como es lógico, del bien. Es todo lo opuesto del bien. Y se traduce como desagradable, perverso, calamidad, infelicidad, miseria, angustia, maldad. Así se traduce. Cuando dice la frase, ciertamente morirás, el concepto que transmite esta frase es ser digno de muerte. Ese es el concepto, ser digno de muerte o portador de los efectos de la muerte. Ciertamente morirás, ser digno de muerte o portador de los efectos de la muerte. Y esto es muy importante porque nos ayuda a entender que no necesariamente morirían en el instante físicamente, sino que comenzarían a experimentar el proceso degradante de la muerte, primeramente espiritual, porque fueron separados. La palabra muerte en las escrituras esencialmente tiene que ver con una separación de Dios. Ellos fueron expulsados, vamos a verlo más adelante, fueron expulsados del jardín del Edén, separados de Dios. ¿Por qué eran separados de Dios? Bueno, por lo que dijimos, esto es muy importante. ¿Por qué Dios los separa? Porque anteriormente vivían en una unión íntima con Dios. Por eso Dios los separa del jardín. No es porque simplemente no quieren tener acceso a los frutos, no tiene que ver con eso, tiene que ver con que ahí ellos tenían comunión con Dios. Ese era, por decirlo de alguna manera, aunque esto va a ser material para otro momento, era, por decirlo, el lugar, el sitio de toda la tierra donde el hombre tenía comunión con Dios. Luego vemos esto cómo se repite en varios lugares, en el tabernáculo, en el templo y luego el mismo Jesucristo, que es en carne humana quien viene a tener comunión con el hombre. Pero eso es material para otro momento. Ya desde el principio vemos a Dios que prepara condiciones del lugar para caminar con el hombre, para tener comunión con el hombre. Por eso son expulsados. Entonces la muerte tiene que ver primeramente con un efecto espiritual, separación de Dios. Por cuanto todos pecaron, dice Romanos capítulo 3, versículo 23, están destituidos, están separados de la gloria de Dios. Entonces, hay que entender esto. No quiere decir que físicamente morirían en el instante, sino que empezarían a experimentar los efectos justamente de la muerte, siendo separados, muerte espiritual, y luego más adelante vemos que de 900 años y pico, pues muere Adán, muere Eva, van muriendo, y hasta el día de hoy morimos también físicamente. ¿Me explico esto? Eso tiene que quedar muy claro. Ahora, habiendo visto todas estas palabras en hebrea en este pasaje, la conclusión es la siguiente. Escucha bien. La orden de Dios era no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque si lo hacían, experimentarían todo lo opuesto a Dios. Fíjate bien, qué importante es esto. Dios le dice, no comas de esto. Porque si comes de esto, vas a experimentar todo lo opuesto a lo que ahora has experimentado con Dios. Antes del pecado, escuche, Adán y Eva solo conocían y experimentaban el bien en toda su pureza. En toda su pureza. No había nada malo. Todo lo que ellos experimentaban ante el pecado era bueno. Todo era bueno. Todos los recursos, todas las cosechas. Su caminar con Dios no se vería estorbado por nada. Había comunión íntima. ¿Se da cuenta? Antes del pecado, todo era un bien en toda su pureza. La palabra todo, del bien y del mal, el bien, que la palabra la estudiamos en Génesis capítulo 1, versículo 31, donde dice que Dios dio que todo era bueno en gran manera. Luego que termina, concluye su creación. Justamente lo que comunica es eso. Todo lo que ellos experimentaban era bueno en gran manera. Todo. Pero deciden desobedecer a Dios y a partir de ese momento y hasta la fecha, el bien y el mal coexisten juntos en todas las dimensiones de la vida. Ahí están los efectos.
bien y mal, coexisten hasta el día de hoy en todas las dimensiones de la vida. Todo está afectado por el mal. Ya no hay más bien puro, porque ya el pecado entró en el mundo. Por ejemplo, vamos a verlo más adelante, a estudiarlo en detalle a partir del 8, ya a partir del versículo 8 en adelante, pero ya hoy lo tomo como referencia. El dar a luz es algo bueno, pero ahora sería como con dolor, mal. El trabajo sigue siendo algo bueno, pero ahora con fatiga, cansancio, con el sudor de su frente. La tierra produciría, la tierra que seguía siendo buena, ahora produciría espinas y cardos. El mal, los efectos del mal. Y con el matrimonio sucede lo mismo, que esta es la parte que estamos estudiando. Con el matrimonio sucede exactamente lo mismo. El matrimonio es bueno, pero ahora con pruebas, dificultades, adversidades, etc. ¿Se da cuenta? Esto es lo que significa realmente que Dios haya puesto esa provisión. ¿Qué iba a pasar? Bueno, lo que iba a pasar es justamente eso. Si desobedecían a Dios, Dios le iba a dar lo que ellos querían. ¿Qué querían ellos? Conocimiento del bien y del mal. Dios le dijo, no comas ese fruto. Es mejor tener un conocimiento intelectual y no experienciar del mal. Pero ellos deciden desobedecer a Dios, deciden creerle a Satanás. ¿Y qué les da Dios? Bueno, ahí está. Eso es lo que ustedes querían. Ahí están los efectos. Ahí tienen. Experimentenlo por ustedes mismos. Y entre el pecado en el mundo. Ahora ya no hay más bien puro. Ahora lo que hay es dolor. Y aun cuando las cosas son buenas, aun cuando nuestros hijos siguen siendo una de las mayores bendiciones de Dios para nosotros aquí en la tierra, no, una de las mayores, porque la mayor es nuestra esposa, nuestro esposo, pero aun cuando nuestros hijos son uno de esos beneficios hermosos de Dios para nuestras vidas, aún sabemos que la crianza con ellos y las dificultades, porque el pecado está ahí, se harán evidentes. Se harán evidentes. Lo mismo pasa con nuestros matrimonios. Nuestras esposas, nuestros esposos son una bendición de Dios. De hecho, lo vimos en Proverbios capítulo 18, versículo 22. El que hay esposa hay el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Entonces, pero entra el pecado y todo se echa a perder. Y ahí estamos batallando en nuestros matrimonios. Ahí estamos batallando con dificultades, con adversidades. El hombre batallando porque tiene que cumplir su rol. La mujer porque tiene que cumplir su rol. Y cuando el hombre no lo cumple, ella quiere tomar las riendas. Todo esto viene a raíz de todo esto, de todo este caos. La paga del pecado era la muerte. Ahí está, desde el versículo, desde Génesis capítulo 2, versículo 17. Yo digo, si comes, morirás. Si comes, morirás. Eso es lo que vemos en el Evangelio. Esto debe recordarnos el Evangelio. La paga del pecado es la muerte, desde el principio. Y esto debe reconocer, debe hacernos justamente pensar en el Evangelio, Romanos capítulo 6, versículo 23. La paga del pecado es la muerte. Ahora creo que esto responde al hecho de que no era el fruto en sí mismo el problema, ¿no es cierto? No era el fruto en sí mismo, era la desobediencia, era el pecado. Esto es lo que provoca la muerte. El fruto estaba allí para una prueba a su obediencia, para que ellos libremente siguieran a Dios.
Porque Dios no quiere títeres, Dios no quiere robots que le siguen simplemente sin una conciencia, sin una inteligencia. No, porque nos hizo seres con la capacidad de amar. Y así como Dios decide libremente amar al pecador y salvarlo, así también nos creó a nosotros para que libremente nosotros amemos a Dios. Perdón. ¿Se da cuenta? Dios no quería robot. Dios lo deja bien claro. Pero ¿qué hacen ellos? Deciden comer y rebelarse en contra de Dios. Y eso es ese es el problema en sí mismo. La rebelión. El aliarse con Satanás en contra de Dios. Dios le dice, ok, es lo que tú quieres, ahí tienes los efectos. Génesis capítulo 3, versículo 7. Ahí se comienzan a ver inmediatamente, una vez se le abren los ojos, porque ya conocen el mal, ahí empieza a verse los efectos, las consecuencias de la caída, del pecado. Y donde primero se refleja justamente ahí, en el matrimonio. Fíjate lo importante que es entender esto. Es en el matrimonio donde los efectos del pecado comienzan a verse de manera vívida, de manera tangible. Se les abrieron los ojos y lo primero que supieron era que estaban ¿qué? Desnudos. Y vimos que esta palabra desnudo era al principio una bendición, era algo beneficioso para ellos. Pero ahora es motivo de ¿qué? De vergüenza. Ahora sí quieren ellos su privacidad personal, fíjate. Ya ahora no quieren estar expuestos el uno al otro. Quieren esconderse. Y vamos a ver más adelante que no se quieren esconder entre ellos mismos, sino que quieren cubrir, esconderse de Dios. Quieren esconderse de Dios. Y una vez desobedecen a Dios, ya no tienen confianza el uno en el otro. Fíjate qué interesante esto. Ya quieren cubrirse. Aquí nace por primera vez este concepto que dijimos que era un error al que llamamos mi privacidad personal. Eso no existe en el matrimonio, eso vino producto de la caída. Por eso yo le decía al principio, porque ahora se promueve mucho esto de que yo tengo que tener mi privacidad personal. Lo mío es mío, mi contraseña, mi Facebook, mis amigos, mis hobbies. Yo tengo que darme mi tiempo. Tengo que tener mi tiempo personal. Bueno, ¿quién te lo dijo? Porque eso no viene en la Biblia. Ese es un problema. Ese es el problema de adoptar conceptos del mundo. Que luego tú los traes a tu matrimonio pensando que porque el mundo lo practica, es así. Pues no. Ellos andaban desnudos antes del pecado. Y decía, la desnudez no solamente era física, recuerde que decíamos, era transparencia, era sinceridad. Era totalmente el uno del otro, una sola carne. Pero se mete el pecado y lo primero que ven, lo primero que quieren es su privacidad. Quieren esconderse. Ahora no confían el uno en el otro. Ahora quieren esconderse cosas el uno del otro. Y la causa del desastre, escúcheme bien, mi hermano, fue primeramente la pérdida de la confianza en Dios. Esta fue la causa esencial del desastre. No confiaron en lo que Dios le dijo, confiaron en lo que Satanás le dijo, y a partir de ahí se dieron cuenta de su error, tomaron conciencia de su maldad
y ahora no tienen confianza el uno en el otro. Hicieron pedazos el pacto matrimonial que vimos en Génesis capítulo 2, versículo 22 en adelante. Hicieron pedazos el pacto matrimonial. Ya el concepto de una sola carne se perdió por completo. Ya no confían el uno en el otro, y para más desgracia quedan aliados a Satanás. O sea, quedaron a la deriva. Quedaron a la deriva. Quedaron solos en un mundo inmenso, en una soledad total, aliado a un miserable como Satanás. No cabe duda de que este escenario es muy sombrío para este primer matrimonio, ¿sí o no? Terrible las consecuencias del pecado. ¿Qué hicieron en su desesperación? Ya no confían el uno en el otro. Tejen hojas de higuera para cubrir su pecado, como si eso fuera posible. Como si eso fuera posible. Toman sus propias decisiones. Eso es lo que querían hacer ellos. Pero ahora se dan cuenta que tomar sus propias decisiones no es suficiente. Ese no era el plan. Ese no era el plan. Tejen unas hojas de higuera y se cubren. Bueno, aquí ya vamos a cubrirnos, ya aquí a lo mejor se resuelve el problema. Wow, incertidumbre, temor, miedo. ¿Por qué? Porque no confiaron en Dios. Ya Dios no era su cimiento. Ahora quedan temerosos. Ahora quedan en una desconfianza total el uno en el otro. Quedan solos, prácticamente solos. Porque Eva dice, ¿cómo puedo? O Adán primeramente dice, ¿cómo puedo confiar en esta mujer que le falló a Dios? Y ella dice lo mismo, ¿cómo puedo confiar en este hombre que le falló a Dios? ¿Y qué hacen? Tratar de tapar su pecado por sus propios medios. Error, eso no es posible. Pero es una enseñanza clara de lo que sucede muchas veces en los matrimonios actuales. Cuando surgen los problemas en el matrimonio, quieren hacer lo que bien les parece para resolver sus problemas. ¿Se ha dado cuenta? Acudimos al mundo, filosofías mundanas, consejeros del mundo, que no conocen a Dios, que no conocen la palabra, que lo que aplican son conceptos humanos, incluso hasta modernos, de un montón de cosas extrañas que no tienen que ver con las Escrituras. Pero es allí donde acuden muchos matrimonios en vez de venir a Dios y a las Escrituras. En vez de buscar respuestas en las Escrituras, lo que hacemos es que corremos a personas que, entre comillas, están calificados porque el mundo los calificó, las universidades los calificaron, pero delante de Dios no son más que ignorantes porque no conocen las Escrituras, porque no les interesa conocer las Escrituras, porque incluso rechazan las Escrituras y creen que pueden dar respuesta al margen de Dios. No necesitamos a Dios. Adán y Eva hicieron eso, cubrieron su pecado, como a ellos les pareció. Vemos adelante que no era así. Dios le dice no. No, esto es mucho más grave y tiene que vestirlo con pieles. El asunto no será en vez de poner unas hojitas ahí. No, tenía que haber un sacrificio. Y los viste con pieles. Tenemos que buscar la dirección de Dios. La dirección de Dios. Y voy a ir cerrando con este llamado
a la reflexión, mis queridos hermanos. Dije que este era el meollo del asunto. Es muy importante que como matrimonio o como persona aspirante al matrimonio te hagas la siguiente pregunta. ¿Soy alguien que teme a Dios? ¿Soy alguien que teme a Dios? ¿Doy evidencia? Yo. No es, da evidencia a mi esposo, da evidencia a mi esposa. No, no, no. Usted párese y hágase la pregunta a usted mismo. ¿Yo doy evidencia de un temor a Dios? Yo doy evidencia de una relación creciente y obediente a Dios. La gente ve mi progreso, en mi confianza en Dios. La gente no tiene que ver que yo soy perfecto y hago todas las cosas bien. Eso a mí me produce, cuando yo veo a alguien tratando de aparentar eso, yo digo, este hombre tiene un problema y no lo sabe. Lo que tenemos que ver, según las Escrituras, es la fidelidad a Dios. Eso es lo que tenemos que ver. Que tu cónyuge vea tu crecimiento. Dice, aquí hay un hombre que no es el mismo que la semana pasada, porque lo veo creciendo, porque lo veo que cuando comete errores viene. Este es un hombre confiable. No en sí mismo, es porque estoy viendo cómo su relación va creciendo en Dios. Cómo su relación va creciendo. Eso es lo que te hace una persona confiable. Nada más. No es que tú hagas todas las cosas bien y que le pongas empeño y que todo lo que tú quieras hacer lo haces bien. No, no. Lo que te hace confiable es que tú eres un hombre que teme a Dios. Cuando el creyente ve eso en su cónyuge, dice, aquí hay un futuro inevitablemente próspero para ese hombre, espiritualmente hablando. Porque mientras él sostenga esa posición y mientras él esté creciendo en obediencia a Dios, ese va a ser un hombre confiable para toda la vida. ¿Se da cuenta? Mi confianza en Dios debe ser el aval que mi cónyuge necesita para entender que yo soy una persona confiable. No confío en razón de ella, confío en razón de Dios. ¿Me explico? Y eso es lo que ve el mundo. Porque el producto de una relación con Dios es lo que yo hago. Lo que se produce al interno del hombre que camina con Dios, que teme a Dios, es lo que se ve afuera, es lo que hago. Se ve en la humildad, se ve en el amor. Se expresa hacia tu pareja, no solamente dándole todo lo que quiere, sino incluso ella viendo que tú tomas fuertes convicciones por Dios. Y que Él, Dios, es lo primero. Y esto es importante, porque cuando la mujer o el hombre ve que su esposo, su esposa, es un hombre que confía en Dios, que ama a Dios por sobre todas las cosas, eso no es motivo de celo. Debe ser un motivo de bendición. Esa mujer dice, este hombre me trata como una reina. ¿Por qué? Porque ama a Dios y porque entiende a qué Dios lo llamó. Amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y a la inversa también. Esa mujer, ese hombre debe decir, esa mujer me trata como el rey. Realmente como un querubín me trata. ¿Por qué? ¿Por qué será? Bueno, porque ama a Dios. Porque teme a Dios. Porque Dios ha puesto ese amor en ella. No es simplemente un debo hacer esto y bueno, y imagínate, eso es lo que Dios me mandó, que voy a hacer. No, ahí hay un corazón transformado, deleitándose en la voluntad de Dios. Eso es lo que es en esencia
Obedecer a Dios, deleitarte. Cuando hay un corazón endurecido, la ley de Dios te parece un peso terrible. Pero cuando hay un corazón transformado, cuando hay un corazón que crece en conocimiento a Dios, la ley de Dios te parece una delicia. Dicen los salmos, dicen la ley, dicen el Antiguo Testamento. David decía, yo me deleito en tu ley. Pero ¿cómo en tu ley? Si tu ley dice no haga, no matarás, no harás esto, no harás aquello, y yo como un pecador, casi siempre quiero ser lo opuesto. Ah, porque hay un corazón transformado. Porque hay una reconciliación con Dios. Porque eres un creyente que vas avanzando en el conocimiento y el temor a Dios. Y eso hace que ahora la ley sea un deleite. Y cuando Dios te dice, sométete a tu marido, mujer, lo hace gustosamente. Y cuando el marido le dice, sé cabeza de esa mujer, él ejerce ese gobierno en amor, cuidado. Y no es un tropiezo para ella, más bien es una bendición. Ella empieza a ver qué gran bendición es que Dios haya puesto este orden. Pero ¿cuál es el problema? Bueno, cuando el hombre o la mujer deciden desconfiar de Dios. Ahí está el problema. Eso es lo que vemos en Adán y Eva. Desconfiaron de Dios. Y una vez hicieron eso, desconfiaron el uno en el otro. Ahí empezaron las sospechas, porque ya habían apartado, se habían quedado en arenas movedizas. Ya no había una plataforma firme. Ya el pacto matrimonial, ese momento hermoso donde Adán dice, esta es varona, porque del varón fue tomado, hueso de mi hueso, carne de mi carne. Seremos una sola carne. Ese momento hermoso, glorioso, de cuando Dios le trae a esa mujer y la presenta a él, se da el pacto matrimonial, era delante de Dios. O sea, ese momento glorioso, hermoso, donde se da el matrimonio, todo eso se echa a perder porque deciden desobedecer a Dios. Ahí entra la oscuridad en el mundo. Y empiezan a ver esos efectos. No confiaron en Dios y los resultados están ahí. Lamentablemente. Y esto nos persigue hasta el día de hoy. Seamos hombres y mujeres que mostremos el uno al otro confianza en razón de nuestra, primeramente, confianza en Dios. Oremos. Padre, nuevamente te agradecemos, Señor, por esta oportunidad. Aquí estamos un día más para seguir meditando en ti, Señor. Podemos ver que realmente el pecado es un tumor enquistado en en el núcleo de nuestro ser, que nos engaña de muchas maneras, que decidimos seguir nuestros impulsos más bajos en contra de lo que tú has determinado y has revelado como bueno. Y eso mismo se ha transferido a nuestras familias, a nuestro matrimonio. Y podemos ver que esos efectos son realmente terribles
Y lo estamos viendo en la sociedad en la que vivimos. Vemos cómo la familia es el blanco más franqueable de los ataques de Satanás. Vemos cómo todo se está estructurando para que el concepto de familia sea distorsionado. Como creyentes, Señor, queremos pedirte que tú nos ayudes a entender el concepto de familia, pero el concepto de familia bíblica, para que podamos mostrar al mundo tu gran misericordia a través de formar familias fuertes, sólidas, que te aman, que crecen en una relación progresiva para contigo, Señor. Que mostremos la misericordia de Cristo al mundo de nuestras familias. Gracias, Señor, porque sabemos que estas oraciones que hacemos son conforme a tu voluntad. Son conforme a tu voluntad. Y sabemos que nos las vas a conceder para que podamos disfrutar, Señor, y también seguir creciendo en una confianza sabiendo que lo que tú has dicho es verdad, aun cuando muchos rechazan tu palabra, aun cuando muchos no quieren someterse a ella. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.